Bueno, vamos a seguir repasando. Si tuvieran algún problema en particular con el práctico o con algún tema del examen, me lo pasan de inmediato, por favor. ¿Algún problema en especial? Ese ingeniero, ¿no? Sí, puede ser alguno en especial. Ya, yo aquí estaba viendo el práctico 3 y el último, bueno, el 2.3, y acá en el ejercicio 3 específicamente muestra una malla y dice, calcula el equivalente Thevenin y Norton que se ve desde los terminales de la resistencia 5. Y en esta parte no podría ubicarlo porque es una malla con 4. En el práctico 3 me dice, ¿no? Sí, el práctico 3. Práctico 3. ¿Qué ejercicio? El número 3. 3. ¿No? Sí, ese. Ya. Equivalente Norton, dice, desde la resistencia de 5. Ya, entonces, en determinar el equivalente Norton significa calcular primero la corriente Norton. ¿Sí? Esa corriente, por definición, es la que circularía entre los terminales de interés si cortocircuitamos ellos, ¿no? Entonces, R5 la reemplazo por un cortocircuito y determino qué corriente circularía por el cortocircuito. ¿De acuerdo? Como se trata de calcular corrientes, siempre va a ser más fácil aplicar mallas, ¿cierto? Entonces, para no volver a dibujar, voy a simplemente borrar esta resistencia, la voy a cambiar por un cortocircuito. Entonces vean que tengo una malla, 2,
3 y 4 mallas, ¿cierto? Pero de ellas ya tengo determinada la corriente de 1, ¿sí? En esta malla superior izquierda sé que la corriente es 200 miliamperes. Voy a poner en amperes 0,2. Entre la malla, les voy a poner nombres, 2 y 3, tengo una fuente de corriente. Entonces, las dos constituyen una supermalla. Entonces, aquí tengo una supermalla. Voy a cerrar aquí. Tendría que plantear las ecuaciones de la supermalla y de esta que va a ser la malla 4. ¿Cierto? Ese sería el planteamiento para calcular la corriente de norte. Entonces escribo la ecuación de la supermalla. Para esto voy a asignarles corrientes de la malla 2 que se llame I1. Entonces la de la malla 3 será I1 menos la corriente de la fuente, ¿sí? 500 miliamperes es como 0,5 amperes, ¿cierto? Voy a poner así. Entonces la ecuación de esa supermalla sería, empezando en este nodo, 8 y 1 más 9 más 15 y 1 menos 0,5 menos 15 y a esta no le puse nombre, ¿no? Que se llame I2. Igual a 0. En la malla 4, la ecuación, voy a empezar a sumar desde aquí, menos 3 más 15 y 2 menos 15 y 1 menos 0,5 más 6 y 2, ¿cierto? Ahora se trata de resolver estas mallas. En realidad la que nos interesa determinar es I1, ¿sí? Solamente queremos saber I1. Una vez que conozca I1 voy a poder determinar la corriente de Norton, que será la diferencia entre esta corriente 0,2, ¿sí? Y la corriente I1. I2 menos I1 es la corriente Norton. ¿Está claro?
aquí la corriente Norton sería la resta de estas dos, ¿no, ingeniero? No, sería la diferencia entre las dos. La diferencia de 0,2 y 1, ¿no? 0, 2 y 1, sí. Ya. ¿Cierto? Eso, bueno, habría que resolver para saberlo, ¿no? ¿Alguien tiene la solución de eso? A ver si puedo hacerlo rápido. Sería... Ingeniero, en el primer paréntesis arriba es 15 por I1 menos 5, ¿no? Menos 0,5, ¿no? 15, sí, por I1 menos 0,5. Ya tengo la Sería solución. las dos negativas, ¿no sería? Dos respuestas. No, porque I1 va de abajo para arriba, ¿sí? Estamos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Entonces, primero aparece el positivo. En cambio, la corriente I2 va de arriba para abajo. Bueno, ya tengo aquí I1, que es menos 33 sobre 86. Tres, 0,38, ¿no? sí, Menos 384, pongamos, miliamperes. Entonces, la corriente Norton es 0,2 o 200, mejor. Todo lo pongo en miliamperes, 200 miliamperes menos I1. ¿Sí? Como I1 es negativo, se vuelve suma. Y eso da 584 miliamperes. Bien. Esa es la corriente Norton. Ahora, para completar el equivalente, tengo que calcular la resistencia Norton. La resistencia Norton se evalúa viendo desde los terminales, habiendo anulado todas las
fuentes independientes. En este caso tocaría anular las dos fuentes de corriente y las dos fuentes de voltaje. Las de corriente por circuito abierto, las de voltaje por cortocircuito. Entonces voy a volver a dibujar el circuito con esa condición. No voy a poner las fuentes, luego las sustituyo. Eso es cierto. Entonces tengo fuente de corriente que se cambia por circuito abierto. Aquí también tengo fuente de corriente. Las de voltaje por cortocircuito. ¿Sí? Ahora, desde estos dos terminales, me pregunto qué resistencia se ve. ¿No? Y a esa la llamo resistencia norte. Entonces, desde aquí tengo que ver la resistencia norte. Bien. Puedo seguir el camino. Paso por 8. Esto está abierto. Sigo por acá. Y me encuentro aquí con dos caminos, ¿sí? Uno va por la de 15, otro por la de 6. Y se vuelven a encontrar acá. Entonces 15 y 6 están en paralelo. Y atravesando el paralelo llego al otro extremo. Entonces, la resistencia Norton es 8, ¿cierto? Más el paralelo de 15 y 6. ¿Está claro eso? Perdón, un segundito. Hola. Tenemos un visitante que no sé si ya ingresó. Parece que no. Entonces aquí para encontrar el equivalente Thevenin vendría a ser lo mismo prácticamente. Casi lo mismo, ¿no? La única diferencia es que el voltaje de Thevenin lo calculo a circuito abierto, no en cortocircuito. Sí, circuito abierto. Obviamente que si tengo ya conocido el equivalente de Norton, el de Thevenin lo calculo inmediatamente, ¿no? Simplemente es cambiar fuente de corriente por fuente de voltaje. Sí, Inge, buen día, lo estoy esperando. Ya, bueno. Ok, ya lo espero. Bueno. Ok.
Es el ingeniero Evans Balcázar que me ha pedido que le ceda unos minutos para hablarles de su propuesta. Pero todavía no está listo, así que seguiremos. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Hemos calculado esto, tenemos la resistencia Norton. Eso significa que desde la resistencia R5, el circuito se puede ver como una fuente de corriente de 584 miliamperes en paralelo con, ¿cuánto sale esa resistencia? Pues el paralelo de 15,6. 15,6, 428 más 8, 12, ¿no? Bien, eso sería lo que ve la resistencia R5. Entonces me decían el equivalente de Thevenin, no sé si había que calcularlo también, pero de cualquier forma, una vez que conocemos el de Norton, el voltaje Thevenin, lo calculamos simplemente aplicando ley de Ohm. Es R Norton por I de Norton. ¿Cierto? ¿Eso cuánto es? $7.2. ¿No? O sea, otra forma de ver el circuito sería como una fuente de voltaje de 7.2 voltios en serie con la misma resistencia. ¿Bien? O sea, el equivalente quiere decir que si cambiamos todo el circuito por ese par, ya sea de Norton o de Thevenin, la resistencia R5 va a sufrir el mismo efecto. O sea, por ella va a circular la misma corriente y se va a producir el mismo voltaje. ¿No? Esa es la esencia de los equivalentes. ¿Qué otra duda tiene? El ejercicio 6, ingeniero. El ejercicio 6 del mismo práctico 3. Sí, el mismo. Aquí está. Ejercicio 6. Se aplica el teorema de superposición para determinar la corriente que circula por la resistencia de 8. ¿Cuál será la
El circuito debe ser este. Cambiaremos de página. Bien. Ok. Entonces decía que desde la resistencia de 8. Queremos saber la intensidad de corriente, pero aplicando el teorema de superposición. Entonces, en esta resistencia hay alguna corriente que voy a llamar IX. Queremos conocerla aplicando superposición. Eso quiere decir que vamos a ver la corriente IX que produce la fuente de 2 amperes, por un lado, y vamos a ver la corriente IX que produce la fuente de 15 voltios, ¿no? Cada una actuando por separado, es decir, habiendo anulado la otra fuente. Entonces, les voy a poner nombres a las fuentes, que sean fuente 1 y fuente 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero calcular IX como la suma de IX1 más IX2. Entonces, para calcular IX1, debo... ¿Puedo volver a repetir esa partecita? Me perdí ahí. Ya. Queremos calcular la corriente IX, ¿no? Ese es el objetivo. Pero aplicando el teorema de superposición. El teorema de superposición nos permite determinar, ya sea una corriente o un voltaje, en cualquier parte del circuito, en cualquier componente, haciendo esta como una suma de los efectos que causa cada fuente actuando por separado. Entonces, aquí tenemos dos fuentes. Vamos a calcular IX como la suma de IX1 más IX2, siendo IX1 la corriente que circularía por la resistencia de 8 cuando actúa solamente la fuente 1. Eso significa anular la fuente 2. Y el otro término, el IX2, lo vamos a determinar calculando la corriente IX cuando actúa solamente la fuente 2. Quiere decir anular ahora la fuente 1, ¿no? Esa es la idea. La fuente de corriente se anula por circuito abierto. En cambio, la de voltaje por cortocircuito. Entonces, hacemos el cálculo por separado. Cálculo de IX1.
Quiere decir que debemos anular la fuente 2, ¿cierto? Voy a poner aquí entre paréntesis, fuente 2 igual a 0. Como es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. Reemplazo la fuente 2 por un cortocircuito. ¿Qué es lo que quedó del circuito? ¿Cierto? En lugar de la fuente 2, pongo un cortocircuito. Y ahora calculo esta corriente a la que hemos llamado IX2, perdón, IX1. Bien, ¿qué puedo hacer para calcular esa corriente? Por mallas podemos calcular. Puede ser mallas, ¿no? Es cálculo de corriente, conviene hacer mallas. Entonces, bueno, tengo 3 mallas, ¿cierto? Pero una ya está determinada. Me faltarían estas 2. Y 1 y 2. Escribo las ecuaciones de las mallas 1 y 2. Malla 1. Empezaremos aquí. 6 y 1. Más 7 y 1. Menos 7 y 2. ¿Estamos bien? Luego está 5 y 1, pero también es común a la otra malla que tiene 2 amperes, ¿sí? Y uno va de abajo para arriba, la otra de arriba para abajo, entonces se resta 5 por 2. Ya llegué al origen, eso es 0. En la malla 2, empezaremos aquí. Tengo 7 y 2, pero es común, así que también menos 7 y 1. Luego está 5 y 2. Y por último 8 y 2 menos 8 por 2. ¿Sí? Resolviendo eso nos interesa saber solamente I2, ¿no? Porque la corriente IX1 es 2 menos I2. ¿De acuerdo? Y X1 es 2 menos I2. Entonces se resuelve para I2 y se calcula IX1. Ahora calculemos IX2. Eso significa anular la fuente 1. Fuente 1 igual a 0. Como es fuente de corriente, se anula por circuito abierto. Entonces voy a volver a dibujar para que esté más claro.
La fuente 2 sigue igual. La fuente 1 se va a anular. Creo que ya estamos cerca del corte. Ok. Entonces, anular fuente de corriente significa cambiarla por circuito abierto. Y ahora de este circuito calculamos la corriente que circula por esta resistencia, ¿sí? En el mismo sentido, y la llamamos IX2. Creo que a través mallas, ¿no? Aquí. Listo, aplicamos mallas. Las resistencias de 5 y 6 están en serie, se suman, eso es 11. Aquí voy a poner otra vez, para que no se confunda con el otro, le cambiaremos los nombres, que se llamen A y B. Listo. Ingeniero, se corta y volvemos a entrar, ¿no? Sí, sí, vuelven a entrar. Mejor cortaremos de una vez porque así estamos más. No llegó el ingeniero Evans, nada. Ya, cortamos entonces.